El morir de un infarto, el trascender en un accidente, muchas veces son la manera más amorosa, como el universo en una edad joven donde el cuerpo todavía es muy fuerte, te saca de la experiencia material, porque ya no hay más tiempo que perder acá cuando la misión se ha cumplido y es momento de seguir avanzando, incluso a velocidades mayores y en niveles cada vez más profundos. Bueno, pues Diego en el 2019 trasciende. Diego fue el que construyó, el creador de la ecualdea La Pacha, precisamente donde está el templo Maja y donde están las casas de todos ellos que ven, es un sitio mágico. A mí me encantaría tener una casa allá. No tener una casa, más que eso me encantaría vivir en una de esas casas. Esa sería la frase correcta. Y Diego integró los dos caminos. Él integró el camino del budismo, él se volvió profundamente budista e integró el camino de la ayahuasca, integró los dos. El chamanismo del Amazonas, del Perú, y el camino del Buda, el camino de la meditación y la búsqueda de la conciencia plena. Wow, wow, y esa combinación en sí es un camino, pero es un camino muy nuevo, porque esto es algo mucho más reciente. Hola Juli, hola Clau, ahí están saludando otras dos viajeras de Perú Ancestral. Entonces esto es un camino nuevo porque existía el budismo, existía el camino del chamanismo, la ayahuasca, qué sé yo, todos estos caminos existen desde hace siglos o milenios. Pero este camino en donde se mezcla la búsqueda de la conciencia plena a través de la meditación y el estado de no ser, como en el budismo, el camino del Buda, sumado con el camino de la ayahuasca, que también es un camino en donde nos quitamos a través de esto todas esas capas de la cebolla, ¿no? Todas esas capas las vamos pelando y pelando hasta que queda el centro, hasta que queda la esencia, hasta que volvemos a un estado de conciencia pura, como lo he vivido en varias ocasiones. No solamente en Perú, sino también aquí en Colombia. Muchas veces he vivido episodios incluso muy largos de conciencia plena, que con frecuencia se me repiten en el día a día. Y eso es algo a lo que tú también no solamente puedes, sino vas a llegar. Si no es que ya está sucediendo esto en tu vida. Momentos donde el ego no está, donde el ego se va, donde queda la conciencia plena. De repente vuelve otra vez la personalidad. Acuérdate que es el mundo nahual y el mundo tonal, el sideral y el terrenal. O sea, todavía estamos acá porque tenemos un cuerpo físico, pero cada vez más esos episodios de conciencia plena se expresan y van apareciendo, se van manifestando como cada vez más en momentos diferentes. Cuando meditas, cuando estás haciendo deporte, cuando te metes a un baño turco, un sauna y estás en mucho calor y cierras los ojos y mientras sudas de pronto entras en ese estado o mientras estás preparando alimentos. Y yo sé que varios de ustedes me entienden y saben a qué me refiero con esto. Justamente Buda hablaba, hay una triada muy bonita en el budismo que dice, no hagas daño, no te hagas daño y no permitas que te hagan daño. Y esa triada resume de una manera muy especial la enseñanza general del budismo. Y es algo que me gusta mucho y me encanta. Entonces, este es un año en el que de repente conecté con esta idea fuerte y profundamente del, ok, un 2025 para entrelazar, como decía Leonardo da Vinci, desde el principio de su genialidad, que él mismo lo llamó connessione en italiano, que connessione significa, como más o menos suena, conexión, y conexión es la capacidad de entrelazar y trenzar algo para que quede más fuerte y más hermoso de cómo era cuando estaba por separado. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo me acuerdo que cuando terminamos la pandemia, en ese momento vino un capítulo de mi vida especial, que fue el camino el tema de los hábitos. Estaba tan compenetrado con el mundo de los hábitos. De hecho, en el 21 y 22 fue el año en el que me certifiqué como un nutricionista en nutrición inteligente y hábitos modernos, todo el tema de luz roja, ritmos circadianos, ayuno, todo esto. Y estaba tan clavado en ese tema y obviamente súper enamorado de la exposición a frío intenso porque siempre me ha gustado retarme, siempre me gusta retarme, siempre. Es algo que lo tengo muy anclado en mi personalidad, en mi forma de ser.
Entonces es el año de los hábitos, después viene la parte espiritual, entonces viene todo el ciclo del taller del plan de tu alma, 2 años prácticamente divinos, maravillosos, pero justamente hoy conecto 3 ideas y la primera idea es cómo todos los que estamos empezando un año y a nosotros nos sirven estas cuentas largas que nos gusta hacer como seres humanos, al cerebro le gustan este tipo de cosas, al cerebro le gustan los números, los ciclos, los ritmos, por eso es normal desde el punto de vista de la biodescodificación o de la descodificación biológica de enfermedades, ver que un hijo se muere de un infarto a los 42 años igual que su papá, que también murió de un infarto a los 42, se repite el número 42. El cerebro y la mente inconsciente graba estos patrones. Hay lealtades familiares inclusives. Se suelen repetir estos ciclos. Cada 7 años se repiten macrociclos. Cada 3 años repetimos ciclos. Y esto no lo puede evidenciar. Cuando sacamos una sábana grande de papel en consulta con una persona y empezamos a hacer el genograma y empezamos a conectar relaciones y generaciones, todo esto sale. De pronto no te has dado cuenta o no te han guiado a verlo, pero todo esto emerge y sale a la luz. Entonces, un 2025 en en este nuevo ciclo, en esta nueva fase solar, en este nuevo ciclo solar, es algo que pues vale la pena. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué se propusieron este año? ¿Qué se propusieron? ¿Cuáles son tus propósitos para este año? Este año, para mí, es un año en el que estoy absolutamente conectado, dispuesto, conectado, porque eso pasó en diciembre, me conecté con esto, todo este propósito de conciencia plena, con una palabra, una muy importante, y se llama manifestación. Esa es mi palabra, ese es mi mantra de este año, la palabra manifestación. Y manifestación en todos los sentidos. Les quiero contar que hace 2 semanas yo venía muy cansado con un dolor de espalda fuerte, ¿no? Aquí en el lado izquierdo, venía con un dolor de espalda muy intenso, fuerte, que me tenía súper incómodo, también me tenía un poquito preocupado. Yo conozco mi cuerpo muy bien, lo conozco súper bien. Y yo dije, uy, eso es riñón, eso no es glándula suprarrenal, eso no es intestino, eso no es columna, eso no es hernia, eso es riñón. Entonces me fui a la mejor clínica que hay aquí en Medellín, hace 15 días. Una vez despaché a mis papás en un avión para Bogotá, después de que compartí con ellos el fin de año. Y me fui para la clínica La San Vicente de Paúl, que tiene los mejores equipos, es un hospital increíble. Y me atendieron y yo dije, bueno, es esto. Y entonces querían descartar entre si tenía un tema de hernia o si tenía un tema de riñón. Pero obviamente yo les di todas las pistas y les dije, mira, esto, yo creo que es un tema de riñón. Bueno, finalmente sí, me aparecieron 2 cálculos, 2 piedritas en el riñón izquierdo. Dos. Por fortuna, nada grave, no obstaculiza ningún conducto, no es necesaria una cirugía, pero pues es un tema incómodo, digamos, no por el problema, sino por el dolor, ¿no? Sino por el dolor y por la incomodidad. Bueno, entonces justamente eso, más todo lo que pasó en diciembre, me conectó con 3 palabras. ¿Qué necesita una persona para manifestar? Primero, se necesita, es como cuando tú estás en un vehículo y quieres llegar de un lugar a otro lugar. Entonces tú primero necesitas un vehículo, necesitas el cuerpo, necesitas un personaje al timón, que sea el que le dé dirección a esto, que es el piloto, y tiene que ser un buen piloto, pues un carro que aguante y un buen piloto que sepa manejar el carro que se le dé. Pero el carro puede estar genial, el piloto puede ser muy bueno, es decir, la dirección y el vehículo pueden ser fantásticos, pero se necesita algo vital y fundamental. Adivinen qué es. Adivinen qué es. Necesitas que el carro tenga combustible. Y el maestro es más maestro por cómo maneja su energía que por la misma información que tiene. Yo por eso siempre lo he dicho. En el camino de la espiritualidad hay 3 momentums.
Momentum número uno, cuando te saturas, te estrellas, te chocas, te cansas, no encuentras sentido, nada llena el vacío, ni plata, ni fama, ni poder, ni ser el jefe, nada, nada te llena el vacío. Y ese día dices, ¿para qué estoy, o sea, para qué estoy yo acá? ¿Para qué todo esto? El momento del despertar, ese es el primer gran momentum. El segundo momentum de la vida es cuando viene toda la información, es cuando llega el maestro, es cuando llega la información, cuando llega la herramienta, cuando se abre el camino frente a ti. Y hay un tercer momentum que es en el que te das cuenta que ya despertaste, no hay vuelta atrás, no te vas a volver a dormir. Bueno, de pronto te das unas siestecillas de vez en cuando, pero obviamente ya no vas a volver a caer en un coma profundo, ni en un sueño profundo, tipo bella durmiente. No, la bella durmiente ya se despertó, se echa sus siesticas, pero ya quedó despierta. Entonces te das cuenta que te despertaste, que tienes un paquete de información y herramientas, que eso siempre da para más. Es decir, información y herramientas dentro del contexto de las 7 leyes del universo es enorme. Y a veces uno cree que entendió las constelaciones familiares y que ya con eso entendió todo. No, no, no. Eso sería como estar queriendo ir a pie desde Australia hasta Brasil. Difícil, lejos. Por ejemplo, conocemos, no sé, el Reiki o conocemos algún camino espiritual, incluso la información de Gerardo, la información de Escuela de Magia del Amor, y pensamos que ya lo tenemos cogido en las manos y todavía estamos súper lejos. Ese tercer momentum es cuando tú te das cuenta que si tu energía vital no llega a cierto punto, no puedes activar ni puedes usar redes neuronales que te permitan encender la información de sabiduría. O sea que la tienes en tu banco de memoria, pero no la puedes activar. Por eso el maestro es más maestro por la energía que tiene y cuando tiene la energía que por la misma información que tiene. Entonces cuando tú llegas a ese tercer momentum y ya entiendes que este cuento es de energía vital, y te das cuenta que hay personas que no tienen información, pero tienen la energía vital tan alta que conectan con la conciencia, casi que por intuición y vía directa. No tienen la información racionalizada y estructurada conscientemente, pero la pueden bajar, como que tienen una guía divina que los acompaña todo el tiempo y no tienen la información. Es decir, es la energía, sí, boom, es la energía. Esa es la película. Entonces, uno tiene la información, uno tiene las herramientas, uno se las sabe todas. Puede que te las sepas todas. Puedes ser hasta ingeniero humano, te las sabes todas. Pero no tienes la energía vital, no la tienes, no la estás cuidando. Estás en problemas con tu energía sexual, estás en rollos. No vas a lograr manifestar ni la información en ti, ni prosperidad afuera de ti. Repito, no vas a lograr manifestar ni la información en ti, ni prosperidad afuera de ti. Resulta que aquí hablamos de 3 cosas que tienen que ver con el eje de los chakras. Una, el propósito, porque les mencioné 3 cosas hace 5 minutos, esto estaba pendiente en mi hilo conductor de esta conversación, que quiero que sea también muy charlada, que sea muy conversación el día de hoy. Así quiero que sea hoy, en nuestra charla de bienvenida, con sus tecnicismos, pero quiero que sea charlada, quiero que sea en una energía así como está siendo, así como está fluyendo. Entonces resulta que hablamos de 3 cosas. Uno, propósito. ¿Quién es el propósito? ¿Qué es el propósito? Propósito normalmente es eso que uno planea para el año nuevo. Pero cambia, pues sí, cambia el calendario, cambia el año, cambia la fecha, cambia el número, cambia el mes, pero no cambia nada. Es decir, la vida sigue igual. Es al cerebro el que le gustan los números. Es el cerebro el que los toma como marcos de referencia, puntos de referencia. Está bien, está bien. Sirve. Sirve más de lo que no sirve. O sea, sí sirve. Pero el punto es que nada cambia si tú no cambias. Entonces, ¿uno qué tiene que cambiar? Propósito, fuerza y energía. Entonces, aquí son las 3 cosas. Entonces, resulta que lo primero es el tema del propósito, pero el propósito va mucho más allá de este año dejo de fumar, este año sí le bajo los carbohidratos, este año sí bajo la barriga,
este año sí me meto a hacer la especialización o la maestría que no he hecho, este año sí aprendo inglés, este año cambio el carro, no me refiero a objetivos, sino me refiero es al propósito. Y el propósito siempre está ligado con la evolución. Entonces, por eso siempre es importante y súper valedero mirarlo desde este punto de vista. Mirarse uno por dentro. Ese fue el balance que hiciste a final de año, ¿verdad? Ok. Entonces hiciste el balance. ¿En qué voy bien y en qué no voy bien? ¿En qué no voy bien? ¿Cuáles son mis sombras? ¿Cuáles son mis lados sombríos? ¿Cuáles son como mis vacíos? Listo. Son estos. ¿Qué está pasando con esto y por qué me sigo autosaboteando? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la parte de mí que todavía sigue buscando eso? ¿Es una dopamina barata la que estoy buscando ahí? ¿Es una recompensa fácil, sin esfuerzo, la que estoy buscando en eso? ¿Es simplemente que estoy jugando el rol del mártir y de la víctima? Porque cuando me hago la víctima y me pongo mártir, hago que alguien con mucha bondad me dé cosas o me dé tiempo o me dé su atención. Entonces será una herida emocional que no he sanado y por eso juego el mártir y hago dramas en mis relaciones. Entonces, ¿será que esa es la manera como me estoy saboteando? Entonces es mártir, es una herida emocional, es dopamina o recompensa barata. Y por esa razón estoy priorizando la pereza, la procrastinación, la dispersión. Por eso por eso estoy escuchando el que dice, no puedes, no hagas ni lo intentes. Esa voz en mi cabeza es a la que estoy escuchando y le di la gerencia de mi vida, justamente porque estoy necesitando la zona de confort, porque en el fondo la ganancia secundaria es que quiero pereza y quiero comodidad. No me quiero comprometer con el esfuerzo. Bueno, entonces ahí están las sombras y están las luces. Entonces cuando están las luces, entonces uno dice, bueno, entonces ¿para dónde voy? ¿Cuál es el propósito este año? Normalmente el propósito tiene que ver con algo que uno quiere crear en uno y afuera, porque obviamente todo lo que pasa adentro produce 5 resultados afuera. Las peras: paz, economía, relaciones, adaptabilidad y salud. Pero entonces lo bonito no es trabajar en el resultado, porque es como cuando sale una hoja de la impresora con un error de tinta en impresión, un error de redacción, y entonces tú vas y le echas liquid paper y ya corregí el archivo, ahora sí va a salir bien. Pues pum, vuelves, imprimes el archivo y vuelve y sale con error. Entonces no es estarle echando liquid paper a cada hoja que imprimes, es ir al programa, es ir a Word o ir a Excel, cambiar cambiar el dato de referencia que está mal para que de ahí en adelante las impresiones, las hojas impresas a tinta salgan bien. O sea que el trabajo no es en los objetivos. Es decir, no es el carro, no es cambiar el apartamento, no es encontrar la pareja. Esos objetivos normalmente son el resultado concreto. Es como cuando una empresa dice, este año vamos a vender 1.000 millones. No estoy diciendo que no lo vendan, no estoy diciendo que no lo hagan, no estoy diciendo que no se pueda o que ese camino no funcione, pero lo que sí aprendí en la vida y lo que sí tengo súper claro, y esto lo conozco muy bien, llevo en el medio corporativo desde los 18 años de edad. Esto me lo sé de memoria, esto lo sé muy bien. Y como consultor de empresas, se los digo en las empresas, se los digo, ustedes pueden tener metas o pueden tener un propósito. El propósito es evaluar por dentro si estamos enamorados del propósito de la compañía, si estamos enamorando a los colaboradores del propósito de la empresa, si estamos tratando con respeto a la gente, con neutralidad, creando un ambiente de armonía en la empresa para que la gente se adhiera a ella y quiera pertenecer a ella y se sienta protegido por la corporación y salga lo mejor del potencial de la gente y con un buen nivel de seguimiento y una exigencia fina, respetuosa, las cosas pasen y se dé el servicio de la manera que se tiene que dar. Entonces el propósito es el servicio, es decir, estamos enamorados del servicio y estamos sirviendo a la mejor calidad posible, con las mejores estrategias posible, o estamos enfocados es en el número, así tengamos que sacrificar el clima organizacional, a la gente, echar a Raimundo y todo el mundo, amenazar a todo el mundo, y la gente no ame el propósito, no ame la empresa, si están es por miedo, pero vamos es por una meta y por el objetivo, cúmplase como se cumpla. No estoy diciendo que las empresas que trabajan por objetivos
por la hoja de papel impresa. No estoy diciendo que no lo logren. Vuelvo y digo, tú puedes sacar el liquid paper y corregir el error, o puedes coger en tinta y puedes escribir con tinta encima de una hoja que ya salió de una impresora. Le puedes agregar algo más a mano, pero lo puedes hacer. Pero el punto va a que mi maestro decía que los propósitos no tienen fecha, simplemente son manifestaciones que vienen en camino porque estás dirigiendo la visión, la intención y todos tus recursos en esa dirección. Pero el propósito tiene que ver es con uno. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesito mejorar yo como ser humano, o qué necesitas mejorar tú como ser humano? ¿Cuál de tus 5 áreas no está bien para que mires qué es lo que hay detrás? Por eso es que vale a veces la pena el acompañamiento de un buen coach, de una persona que está al lado tuyo y te ayude a ver lo que normalmente uno no ve. Porque tú puedes saber que no duermes bien, o que tienes problemas de plata, o que no te alcanza para hacer lo que quieres hacer, que te sueñas con hacer un viaje divino y no puedes, que te sueñas con hacer una maestría y no puedes. O sea, tú sabes que tienes problemas de plata, que no duermes bien, que tienes estrés, que tienes problemas en el cuerpo, que tienes problemas en tu salud, un tema autoinmune, qué sé yo. Yo sé que tú sabes que tú tienes problemas de relaciones, pero es que no se trabaja ni te pones la meta de este año sí voy a tener una buena relación de pareja. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, ¿de dónde va a salir? ¿A través de qué herramientas? Ahí es donde entra el propósito. Propósito es, propósito es entender que si el problema es económico o el problema es de relaciones, lo que a mí me está faltando es tener con qué y saber cómo servir. Ahí está el tema del dinero y compromiso con el servicio y lealtad con los acuerdos. Entonces el tema tiene que ver con el servicio, o sea que reviso todos los 360 ángulos o grados de mi capacidad de servir. Entonces mi propósito es, este año me voy a convertir en una persona supremamente servicial y maravillosamente servicial. En una persona incondicional, leal, con ganas, apasionada, energética, comprometida, leal a los acuerdos, de calidad y que lo hago en cantidad. Este año mi compromiso es ese. Tengo una visión. Mi visión es, por ejemplo, este año voy a formar una nueva cohorte de ingenieros humanos y vamos a transformar y despertar almas y cambiar vidas, e impactar vidas y familias a través de los campamentos del quinto elemento, y vamos a fortalecer personas a través de los hábitos y el empoderamiento personal para que recuperen su fuerza interior y su fuerza perdida. Esa que se va mientras sobrevives, mientras se busca lo de pagar las deudas, mientras resuelve los chicharrones del día a día y se pierde como el agua por entre los dedos, como el agua que se va por entre los dedos. Entonces, primero tiene que haber un propósito y el propósito es el piloto que maneja el carro, es el que le da dirección a esto. La dirección, ¿listo? Es la dirección. ¿Cómo me convierto en un buen piloto para que manejando de día o de noche lleguemos y lleguemos bien? ¿A qué hora tengo que llegar yo a Medellín si salgo desde Bogotá? ¿Qué importa? O sea, si trabajo con metas, es que tengo que llegar en 6 horas y media. Viejo, o va a haber frustración, o vas a arriesgar tu vida, o te puedes accidentar, o viola la ley de correspondencia y pasa lo que no te tenía que pasar. ¿Me entiendes? Entonces el tema es, lo que yo necesito es que el que maneje el carro para llegar de Bogotá a Medellín sea el que mejor maneje de los 4 que van a entrar en el carro. Que pueda manejar de día y de noche y que lo sepa hacer súper bien. Que sea tranquilo, que se disfrute la manejada y al que menos esfuerzo le cueste y no se vaya a quedar dormido por carretera. ¿El propósito cuál es? Llegar vivos, llegar tranquilos y llegar contentos. Eso es un propósito. Por eso el año lo vamos a trabajar es con propósitos. Y no con números, no con fechas exactas, no te tortures, no te hagas ese daño. Mira nada más lo que pasa en las empresas que lo hacen por números, que trabajan enamoradas del número y de la fecha. ¿Qué pasa? Revientan a la gente, climas organizacionales cagados, es decir, toxicidad nivel Dios, la gente intoxicada de cortisol, el miedo como estrategia de exigencia. Eso no funciona. De hecho, eso es insostenible, eso es incluso costoso y está mandado, parce, eso está mandado
a recoger hoy en día, mandado a recoger. Y empresa que funcione así es la que primero se merece que la reemplace toda la inteligencia artificial. Porque estamos en un momento de despertar, estamos en un cambio de era. Algunos no lo van a lograr y hay que entender que mucha gente no está para ese proceso en esta encarnación, en este tiempo, en su destino. Pero por lo menos todos los 130 y tantos que estamos conectados aquí, sí. Entonces esta conversación es entre tú y yo y es entre nosotros los que estamos acá. Segundo, energía vital y tercero, fuerza. Y estas dos las voy a entrelazar en la misma conversación. Bueno, pues queridos, imagínense que yo he escuchado, es más, les voy a contar una cosa muy bacana. Les voy a contar algo muy chévere. Imagínense que un estudio que fue publicado recientemente cuenta que, palabra más, palabra menos, les voy a dar el abstracto, les voy a dar el resumen, pero esta historia les va a encantar. No sé si ustedes han notado que las personas que tienen más energía vital, de hecho, despáchense aquí en el chat. Cuéntenme qué opinan de esto que les estoy a punto de contar. Váyanme dejando saber sus impresiones, sus observaciones y su sentir frente a lo que les voy a contar. Ahí va. Imagínense que la gente que tiene más energía vital, la gente más vital, con más empoderamiento, con más vitalidad, con más alegría, normalmente está relacionada. Esto no tiene que ver con el estudio, esto es simplemente una observación personal y yo creo que esto es algo obvio para todo el mundo. Una persona con mucha vitalidad, con mucha energía vital, es una persona más abundante y más próspera. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Salud. Vamos a humedecer la garganta. Perfecto. Mientras ustedes me van contando si sí o si no. Entonces pasa una cosa muy bonita. Cuando una persona está apagada, cuando una persona está bajita de energía, cuando una persona está bajita de pila, cuando una persona está viviendo con mucho miedo, está muy asustada, está amenazada, la tienen en matrícula condicional en la empresa y amenaza de que en cualquier momento echan gente, o está amenazada en su relación de pareja, o cuando una persona vive llena de angustia, llena de estrés, llena lo que llamamos intoxicación de cortisol. Y eso es un término absolutamente válido y actual en biología y en bioquímica. Cuando una persona está intoxicada de cortisol, el cortisol es una hormona antagónica a la testosterona. La testosterona es una hormona muy importante tanto en hombres como en mujeres, en ambos, por igual. La hay en mayor cantidad, en nanogramos por decilitro. Se supone que un hombre debería tener más de 500 en una escala de 0 a 1000 en su testosterona total. Antes tenerla en 600 era lo normal, estamos hablando en la década de los 70. Hoy en día tener la testosterona total en 300/1000 se supone que es normal y eso es una aberración. ¿Y por qué es orden? Porque estamos en una época donde los hombres particularmente están en un nivel de desempoderamiento absurdo, en un nivel de agotamiento adrenal absurdo. Yo veo disque machos alfas pegados del vapeador en las calles de Medellín y en los centros comerciales, entendiendo yo las consecuencias que eso genera. Y el primer impacto que genera es en la testosterona. El primer impacto de un vapeador. Antes de dañar los pulmones, ya te dañó lo que ya no se va a volver a levantar. Y ahora lo tendrás que llamar y decirle Lázaro. Y tendrás que pedirle a Lázaro que se levante. Y de pronto ni se levanta Lázaro. Entonces, hoy en día que hay una epidemia de falta de masculinidad, de falta de fuerza, entonces nos preguntamos por qué todo el mundo vive tóxico, en modo supervivencia, endeudado, hasta el carajo. Y como que la prosperidad es tan esquiva a la gran mayoría de personas. Y esto lo sé súper bien por la labor en la que yo me desempeño. Para la mujer esto no es muy distinto. ¿Qué pasa cuando la testosterona está alta? ¿Qué sucede cuando tu nivel de testosterona es alto? ¿Qué pasa? Aquí no vamos a hablar de violencia ni agresividad. La violencia y la agresividad depende más del nivel de conciencia.
Cuando hablamos de testosterona, hablamos es de seguridad. Entonces, una mujer o un hombre con su testosterona alta, en más de 600 nanogramos por decilitro, una escala de 0 a 1000. Una persona con la testosterona alta es una persona segura de sí misma. Entonces lo ves en su lenguaje corporal, cómo mira a los ojos, cómo es su lenguaje corporal, cómo es su postura, cómo camina por la calle, cómo se sienta en una silla, cómo habla con la gente, cómo camina, la velocidad a la que camina, cómo toma una bebida, cómo come en un restaurante. Entonces, si tú tienes la información, todas esas cosas vamos a hablar en la certificación, todo eso lo van a aprender los ingenieros humanos, todo en detalle, de una vez para que se antojen, ya que la vamos a lanzar el jueves, para que no se pierdan el lanzamiento que va a ser el jueves a las 8 de la noche. Cuando una persona tiene mucha seguridad interior, mucha seguridad, en ese momento su nivel de testosterona está súper alto. En ese momento, desde el punto de vista bioenergético, su primer chakra está grande. Cuando el primer chakra de una persona está fuerte y la persona se siente enraizada, segura de sí misma, en ese momento tienes la gasolina. Ya la gasolina está. Ahora lo que necesitamos es que ella explote. Entonces, ¿cómo hacemos para que explote? La gasolina, sígueme en la metáfora, no te me pierdas acá. La gasolina tiene que entrar en la cámara de combustión. Te estoy hablando de un vehículo. Si lo notaste desde el principio de la charla. Entonces la gasolina tiene que entrar en la cámara de combustión del motor del carro. El carro es tu cuerpo físico. Tu propósito es el que va en el volante. Y la gasolina entra en la cámara de combustión, el pistón entra a la cámara de combustión. Si es diésel, funcionará por presión, y si es corriente o extra, el tipo de nafta o gasolina que se utilice en tu vehículo, entonces se necesitará que haya una chispa que le ayude a encender. En el diésel no se necesita la chispa, simplemente entra el pistón, hace presión y la presión genera la explosión, esto se devuelve con fuerza y cuando el pistón se devuelve con fuerza, esa biela va moviendo lo que llamamos el cigüeñal y eso es lo que hace que todas esas bielas moviéndose juntas con los pistones que van entrando y saliendo, muevan el motor, generen una fuerza, un torque que va a la rueda y te propulsa hacia adelante para que llegues de Bogotá a Medellín a la hora que tengas que llegar, pero llegues feliz, llegues a salvo, sin sustos y súper bien. Porque la idea es disfrutarse el camino, no solamente llegar. Entonces ahí es donde también estamos aprendiendo que no solamente es importante la meta, sino también el propósito. Y en este mundo vivimos con la combinación de las dos. Finalmente es un tema terrenal, sideral, nahual, tonal. La combinación de cielo y tierra, ¿verdad? Somos la combinación de los dos. Espíritu y cuerpo también, aquí en la tercera dimensión. Entonces, cuando la gasolina entra, si te das cuenta, la cámara de combustión es femenina, es un cilindro. Y el pistón, que es el que entra con fuerza, cuando se enciende la chispa y por presión hace una explosión y se devuelve, generando ese movimiento, esa fuerza cinética, es masculino. O sea que la cámara de combustión, el cilindro es femenino y el pistón es masculino. La metáfora es hermosa cuando tú ves a un hombre y a una mujer, en que la mujer en su aparato, y en su estructura sexual, ella es absolutamente femenina. El espacio vaginal es totalmente vacío y es un espacio endógeno. Entonces es como el cilindro del carro. Y precisamente el miembro masculino, sí, estoy hablando de sexualidad, y está bien, estamos hablando de manifestación. Sé que si hablamos de manifestación, hay que hablar de sexualidad. Sígueme, préstame atención. Cuando el pistón entra en el cilindro, se produce esta explosión que libera una energía increíble.
y esa energía en el cuerpo humano se llama energía Kundalini. Entonces resulta que esa energía sexual, es una energía, ustedes no sé, no sé qué tanto sepan ustedes del tema, no sé qué tan enterados estén, pero les voy a contar de buena fuente y de buena mano. Les voy a contar esta historia. La mayoría de las personas, más entre siete y 8 de cada 10 personas, tienen graves conflictos con su sexualidad. Y yo en lo personal estoy hasta acá de ver a estos nuevos pseudo gurús que hablan que hablan y satanizan y demonizan y persiguen el tema del sexo y la sexualidad y hablan de la sexualidad sagrada, enredándolo con conceptos religiosos de comunidades ancestrales que tenían sus propios sesgos y sus propios condicionamientos, que el celibato, que la retención seminal, que la retención del semen, que la prohibición a la masturbación y una cantidad de tonterías que solamente estoy viendo cómo producen absolutamente un desastre. Miren, todo esto viene de un problema y de un mierdero interno que nosotros tenemos gravísimo, y es que tenemos satanizada la sexualidad. De una u otra manera, seguimos cargando con todas las creencias de papá, mamá y los abuelos. Y si te gustan las constelaciones familiares, que merece que se les dé una revisión y se les dé un vistazo desde información de sabiduría, pero no nos metamos en eso ahorita. Si tú lo miras incluso desde ahí, te darás cuenta que estamos cargando las telarañas de un montón de generaciones adentro en nuestra mentalidad actual. Todavía tenemos la voz de la abuela, el abuelo, las bisabuelas, todo eso está en nuestro inconsciente. Es más, desde el punto de vista de la célula, escúchame y toma nota de lo que te voy a explicar, que esto te va a gustar. Existe un término que se llama nemética, nemética con M. No dije genética con G de gato, sino nemética con N de Nicolás. La nemética es una memoria poderosa que se va marcando entre las impresiones emocionales de las generaciones. Sobre esto tenemos muchísima información. Mis próximos ingenieros humanos les voy a enseñar todo esto de una manera hermosa, completa y al detalle, en certificación. Ahora, como nosotros tenemos esa memoria nemética en nuestras células, entonces nosotros tenemos a papá, mamá, los abuelos, los bisabuelos y los tatarabuelos, todas esas telarañas y esas voces prohibitivas y censurativas en el oído. Entonces, ¿qué pasa? Listo. Vamos a suponer que en algún momento una persona dice, no, sí, es que el sexo es malo, el sexo aleja de Dios, es que el sexo y la espiritualidad no la van. Estos son ideas absolutamente equivocadas que se originan en un solo punto. Y el punto es lo que el maestro David Hawkins llamaba en su libro El poder contra la fuerza, que se los he recomendado mil veces en todos mis talleres se los he recomendado. Nadie puede decir que no. De pronto no te acuerdas, pero sí siempre lo he recomendado. Es que no había un solo taller donde yo no hablé de ese libro. El libro de la escala de la conciencia. Esta escala que él midió es de 0 a 1000 puntos de energía vital. Pues la dualidad es lo que va entre los 20 y los 250 puntos de energía vital. Cuando una persona tiene poca energía vital, está en penumbra cerebral y mental, cuando no hay tanta energía y el cerebro está mayormente apagado, menormente encendido y llega menos electricidad y llega menos oxígeno a algunas partes del cerebro porque no llega a todas, en ese momento tú y yo no tenemos la capacidad de ver la película completa. O sea, no tenemos la capacidad de ver la big picture, sino simplemente vemos la vida fragmentada y aparece el principio de dualidad, en donde separamos todo en bueno y malo, bien y mal. Y ahí nacen todas las religiones. Ahí nacen absolutamente todas las religiones. Entonces, ¿qué me gusta mucho, por ejemplo, de algunas culturas de Oriente? Algunas, no todas. Por ejemplo, algunas, como en el Zen, por ejemplo, como en el Zen y en el taoísmo, se habla de la sexualidad de una manera genuina y que no está contaminada de dualidad. Basta con que tú estés peleando con tu energía sexual. Basta
con que tú estés teniendo pensamientos negativos con relación a la sexualidad, con relación a la masturbación, con relación al contacto íntimo con otra persona. Basta que tú tengas el pensamiento de es que yo ya pasé esa etapa, es que yo ya pasé esa edad, es que yo ya no necesito eso, es que ya ahorita solo pues con cariños y con cosquillitas en la cabeza mientras vemos televisión, ahí sostenemos la relación. Basta con que tú te digas a ti mismo en tu cabeza, es que yo eso ya lo viví suficiente, es que eso yo ya lo viví demasiado. Basta con que tú en tu cabeza sientas inconscientemente que cuando lo haces tienes que esconderlo, tienes que ocultarlo, porque inconscientemente, por eso subrayo la palabra inconscientemente, inconscientemente sientes que estás haciendo algo digno y merecedor de ser juzgado, calificado, criticado, evaluado y debes esconderlo, reprimirlo, aguantarlo. Basta con eso para que esa gasolina, el tanque de gasolina se apague. Y por más que tengas un conchito en el tanque de gasolina, si apenas es un poquito de gasolina la que puede entrar a la cámara de combustión, justamente en la acción del motor con el pistón, ¿a dónde vas a llegar? Vas a andar 50 metros y el carro se va a apagar. Ahí es donde vienen todos los problemas de dinero. Miren, ahora si hablamos de números o hablamos un poquito más en términos de ciencia, hay una correlación directa. Busquen estudios sobre esto o en la certificación yo se los muestro en diapositivas, yo los tengo. Estudios que correlacionan los niveles de éxito económico y financiero de una persona con sus niveles de testosterona. A más testosterona, más éxito económico en hombres y en mujeres. A menores niveles de testosterona, menos fluidez económica, más problemas y más estancamiento económico. Hicieron otro estudio, el de unos hombres que les pidieron, este fue un grupo que se hizo con un montón de hombres, fueron más de 500. Y en el estudio les pidieron que se abstuvieran de todo tipo de masturbación o de acto sexual durante varios días. Claro, seguramente tú estarás pensando que en el día 10 del experimento la testosterona se había elevado y había aguantado. La respuesta es sí. Hubo un pequeño incremento en los primeros días que no hubo ningún tipo de actividad sexual, ni en pareja ni de manera individual, lo que llamaremos masturbación, sino que hubo un pequeño incremento, pero inmediatamente se empezó a desplomar y sus niveles cayeron por debajo de lo que estaban, y entre más la persona se alejaba de la sexualidad, más bajaba su nivel de testosterona. Impresionante. Entonces esto me recuerda a la ley de la naturaleza cuando dice, es que lo que no usas, no lo necesitas. Entonces resulta que cuando la gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo es la relación de la testosterona? Pero con eso, simplemente mira a los leones. Los leones, los machos alfa, pueden tener sexualidad por montones, es decir, ellos se pueden aparear montones de veces. Y acuérdense que nosotros también compartimos la característica del instinto junto con todos los mamíferos. Entonces los leones lo hacen, eso mantiene la testosterona supremamente fuerte y supremamente alta, lo cual los hace mucho más feroces, mucho más aguerridos, pero también los vuelve más tranquilos cuando no hay depredadores alrededor de la manada. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a lograr que el león sea más feroz para cazar y para defender la manada. Y eso le mantiene sus niveles de testosterona mucho, mucho más altos. Fíjate qué pasa cuando los niveles de testosterona bajan. Se empieza a perder músculo. Los huesos empiezan a ser menos densos. Empiezas a perder energía vital. Se te empieza a notar, tienes más cansancio en hombres y en mujeres. Entonces, si una persona tiene menos energía, tiene menos prosperidad. Si tú tienes más energía, tienes más prosperidad. Como decía Anthony Robbins, high energy, big results, low energy, low results. Entonces, es fundamental la fuerza y la fuerza en esencia. La fuerza la necesitas en la máquina y en el cuerpo. Y por eso se necesitan unos hábitos extraordinarios.
Y si tú quieres ser una mujer y un hombre alfa, como le decimos alfa de lomo plateado, como dicen en Perú, cuando hablan de los gorilas que son machos alfa de lomo plateado, a eso se refiere el término de lomo plateado. Si tú quieres ser un alfa de lomo plateado, seas mujer o seas hombre, y manifestar, crear y que todo lo que pongas en ese mapa de la prosperidad lo logres y que lo que visiones lo logres y lo materialices, tú necesitas primero tener un propósito y una visión muy clara, pero necesitas tener muchísima energía vital. Esa nos la va a entregar justamente el sanear y el hacer las paces con esa energía sexual y volver a despertar, volver a reconectar, volver a esa energía sexual. Y hay muchas formas como se puede hacer. Hay personas que creen que no pueden, que tienen problemas, que tienen limitaciones ya con eso, que están marcadas, que hay un sesgo completamente físico, fisiológico ahí. Y la respuesta no, esto es completamente bioenergético. Esto no es un tema físico, esto es un tema psicológico y absolutamente energético. O sea que cuando la energía kundalini, que es la que está en el primer chakra, tú la haces explotar a través de tu disfrute de la sexualidad. Y díganme si no hay nada más espectacular y delicioso que vivir la sexualidad. Los leo en el chat. Queridos, ábranse, acuérdense que aquí en esta charla no está la abuela, no está la tatarabuela, seguro no la están escuchando tus papás, esto no va a quedar grabado, fresh, escríbanmelo acá. ¿Quiénes de ustedes se han dado cuenta que en los momentos, pues que esto es innegable, en los momentos donde tú estás más conectado con tu energía sexual, con la pasión, con el disfrute intenso de esta energía, es cuando tu energía está mucho más alta, cuando más manifiestas y cuando mejores resultados logras? Díganme si esto es verdad o no, los leo aquí en el chat, queridos. Díganmelo acá. ¿Y qué pasa con las personas que reprimen su sexualidad consciente o inconscientemente? Que toda represión produce una perversión. O sea que todas estas cosas espantosas que vemos causadas por el celibato, abusos a los niños, violencia, sadismo, abusos, todas estas cosas patéticas y lamentables son perversiones que genera la psiquis y la psicobioenergía de un ser humano cuando es represión, porque la represión produce perversión. Una energía tan poderosa como la energía sexual, tú no la puedes tener bloqueada ni estancada y mucho menos apagada. No pelees con tu naturaleza. Además, ¿no has notado que el distintivo más bonito de la juventud es justamente la energía sexual? ¿No te has dado cuenta que las personas que tienen una buena sexualidad y que están felices con su sexualidad mantienen jóvenes, la piel se les ve más bonita, se ven más jóvenes y se ven más felices? Normalmente, ¿qué dice uno cuando uno ve a un compañero de oficina que está amargado? Falta de sexo. Lo que no tiene sexo. ¿Te has dado cuenta? O sea, fíjate que todo esto, este es un tema que nunca lo habíamos tocado tú y yo. Esto es un tema que nunca lo habíamos hablado a través de ningún canal de conversación. Esto no lo hablamos en el plan de tu alma, esto no lo hablamos en las maestrías, esto no lo hablamos en el campamento del quinto elemento. Esto es una conversación completamente nueva. Y justamente este año vamos a tener unos eventos, unos talleres de 2 días brutales para alinear propósito, para elevar la energía vital y para tener hábitos estoicos de guerrero que te permitan vivir la vida fácil y tener unos resultados más rápidos. Y lo único que necesitas es mejorar tu relación mental con el tema de la comodidad, encajarlo y reprogramarlo, y necesitas enamorarte de tu cuerpo, enamorarte de tu energía, porque si tú no te enamoras de tus hábitos es lo que habitas, es el cuerpo en el que habitas, ahí están tus hábitos. ¿En dónde estás habitando tú? Si tú no te enamoras de tu cuerpo, si tú no te enamoras de tu energía, no vas a lograr nada de lo que tu ego, tus carencias o tu esencia quiere y puede llegar a manifestar. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Entonces, toda la creatividad, todo el potencial de manifestación tiene que ver con eso. Entonces, es hora de quitarse los tabúes, las limitaciones, aprender a respirar de la manera correcta para activar la libido, para recuperarla si la perdiste,
para elevar la testosterona. Es más, yo podría decirle a una persona que en 15 días, te puedo coger con la testosterona en el piso y te la puedo volver arriba en el tope. Y toda la caja de herramientas para que la tengas sostenida de ahí en adelante. Acompáñeme a lo largo de este año. Acompáñenme. Este año vamos a navegar profundamente en este tema de conversación. Este año me les voy a entregar completamente a todo esto. Este año les voy a contar que manifestar sí se puede. Entonces, este cuentico de los gurús, que la retención del líquido seminal y que la masturbación es del demonio, que hace parte del mal, es más de lo mismo. Es más de todas esas creencias anacrónicas y medievales que tenemos que desprogramar y en las que nos tenemos que reprogramar ya, queridos. Y el momento es ya. O vas a esperar a que tu cuerpo empiece a tener cambios graves, a que ya no haya vuelta atrás, a que empieces a perder músculo, a que el pecho se te empiece a poner puntudo y se te empiece a escurrir, que por falta de testosterona empieces a acumular grasa y te engordes. Y todo el desastre que esto produce. Es que me puedo demorar una hora más hablando de este tema. Queridos, este es el año de reconciliarnos con el cuerpo y amarlo, con la energía que habita el cuerpo, prenderla y canalizarla y saber poner espiritualmente el norte, la visión y aprender a elaborar el propósito y tener las herramientas para poder sostenerlo en el camino, porque en algún momento se te va a olvidar por qué empezaste. Entonces, cuando tienes el propósito, cuando tienes la fuerza y cuando tienes la gasolina, entonces el piloto está en el carro, el tanque de gasolina está lleno, pero la chispa está lista porque el carro está encendido y seguro que vas a llegar de tu Bogotá a tu Medellín o al lugar al que vayas a viajar y no le tienes que poner un número, una hora, un récord, correr peligro, pegarte una estrellada por el camino. Simplemente tienes que disfrutarte el camino, llegar eficientemente bien, llegar lo más rápido posible dentro de lo normal y no correr ningún riesgo ni que pase nada que no te corresponda. Entonces yo me pongo a pensar por qué tantas personas hoy en día de verdad viven súper mal en sus 5 resultados. Y es o porque no sabemos servir, problemas de prosperidad, o porque no tenemos la energía vital, problemas de inteligencia biológica y problemas con la sexualidad. 7 a 8 de cada 10 personas tienen problemas con su sexualidad. O sea que este tema es grave. O porque una persona no sabe amar a los demás y tiene relaciones carentes y llenas de egoísmo, le va súper mal en las relaciones, o porque no comprende el orden perfecto del universo y que hay unas leyes que son absolutamente verificables como la ley de la gravedad. Y por eso vivo sin paz, no confío en la vida y qué tal que mañana no tenga y yo como me meto en esto y después de pronto no tengo con qué pagarlo y vivimos con el miedo y con el miedo y con el miedo al futuro. Cualquiera diría, mujer, eso es falta de fe en los chistes del argot popular. Y yo diría, sí, es falta de fe, porque cuando uno no tiene la información y de verdad cuando uno no comprende exactamente cómo funcionan las leyes, así uno tenga teoría espiritual o haya hecho turismo espiritual y tenga teorías y haya leído cosas y siga gente en Instagram y haya uno oído 1000 cuentos, uno siempre va a tenerle miedo al futuro mientras no tenga profundamente comprendidas esas leyes. O sea que el que tiene la sabiduría alinea el propósito, el que tiene los hábitos alinea el cuerpo y el que está feliz con su vida, vuelve y despierta y canaliza su energía sexual y su poder, tiene la creatividad, tiene la inspiración y tiene la manifestación y a través del servicio le llega toda la prosperidad. O sea que este era el mensaje que quería compartir con ustedes hoy, con el poquito de voz que tenía y obviamente con la menos que me queda en este momento. Queridos, sí, ustedes saben que nunca he tocado el tema de la sexualidad, siempre he sido un poquito distante de eso, porque sé que es un tema que tiene tanto tabú, tanta telaraña, tanta cosa, que siempre he querido hacer la ley de armonía, siempre he querido decir, estoy en paz con ese tema y no le toco, y no le toco las fibras sensibles a nadie que tenga limitaciones en su mente con el tema para que se le vuelva una fibra sensible. Voy a dejar a cada quien con su tema quieto. Pero ya llegó el momento de empezar a tocar este tema y tocarlo abiertamente. Y es, de verdad, no hay nada más rico que sentirte joven, que sentirte vital. Todo esto se puede trabajar, cultivar, potenciar, reprogramar.
todo se puede hacer. No lo hemos hablado en estos últimos años. Este va a ser mi tema de conversación en el 2025 y nos vemos el jueves en la charla de lanzamiento de la certificación para ingenieros humanos, cuarta promoción, y a los 139, creo que todavía están aquí conectados, se quedaron hasta el final, les mando un beso y un abrazo 2025 divino. Me voy a quedar aquí, voy a cerrar mi micrófono, pero me voy a quedar aquí con ustedes leyendo los mensajes y disfrutándome cada una de las cositas que me escribieron por aquí. Chao.